Cuando Jessie le entregó las últimas monedas de su bolso a su propia cuñada, no solo estaba pagando el alquiler, estaba pagando por el derecho a vivir en un remolque que se caía a pedazos, mientras el resto de la familia la veía derrumbarse con una sonrisa en sus rostros. Recién divorciada y con dos hijas que alimentar, a Jessie le dijeron que ese trasto oxidado sobre ruedas era todo lo que una mujer en su situación merecía. Pero lo que nadie en ese pequeño pueblo podría haber predicho era que el remolque que todos llamaban chatarra escondería en solo 90 días un secreto que cambiaría el destino de dos familias para siempre. Lo que sucedió en esa acera una tarde cualquiera y lo que se descubrió de la manera más inesperada dejó a todo un pueblo sin palabras. Si crees que el destino escribe recto con renglones torcidos, presiona el botón de suscribirse ahora mismo y no te pierdas lo que viene. Cada semana en este canal contamos las historias que demuestran que los mejores capítulos de la vida nunca son los que planeaste. Ahora, comencemos. La casa en la calle Burwood había sido suya durante 11 años. Jessie conocía cada rincón, el cajón de la cocina que se atascaba con la humedad, la baldosa suelta junto a la puerta trasera que hacía clic cuando la pisabas de la manera correcta, el crujido particular del tercer escalón que había aprendido a evitar en medio de la noche. Lo hacía cuando las niñas eran pequeñas y tenían el sueño ligero. Ella misma había pintado el dormitorio de las niñas 2 veces. Una vez de color lavanda cuando nació Lily, y otra de un amarillo suave cuando Lily decidió a los 7 años que ya no quería más morado. Había plantado el rosal junto a la puerta principal la primavera después de mudarse, y lo había visto crecer ancho, rebelde y fragante cada junio durante 11 años. Dejó atrás el rosal, dejó la mesa de la cocina que habían comprado en una venta de bienes en 2016, esa que tenía los arañazos en la esquina izquierda que siempre había querido lijar. Dejó las cortinas del salón que ella misma había elegido de un catálogo. Fue una tarde de invierno, cuando el catálogo era lo más agradable que sucedía en la casa. Dejó la mayoría de las cosas atrás, porque la mayoría se compraron con dinero que no tenía y una vida que ya no vivía. Y porque Jessie Hart era el tipo de mujer que no tomaba lo que no era suyo, ni siquiera cuando lo que no era suyo se había construido sobre años que no podía recuperar. Había una dignidad en marcharse con las manos limpias. Lo había decidido desde el principio y se aferró a ello. Tenía 42 años. Tenía una hija de 14 años llamada Emma y una hija de 9 años llamada Lily. También una maleta con ruedas, 3 cajas y una cuenta corriente. Tenía lo suficiente para cubrir el último mes de alquiler que debía de la casa que dejaba, y nada más. El divorcio se finalizó un miércoles. Para el viernes ya había empacado. Daniel se había ido 6 semanas antes de que los papeles fueran definitivos. Había empacado 2 maletas un martes por la noche. Lo hizo con la eficiencia sistemática de alguien que ya había tomado una decisión y ahora simplemente la ejecutaba. Se había ido a casa de su madre en Clarksburg, a 12 millas de distancia. Se fue con la facilidad de quien regresa a un lugar que lo ha estado esperando todo el tiempo. No había ofrecido dinero más allá de lo que exigía el acuerdo, que no era mucho, porque a Daniel siempre se le había dado mejor gastar el dinero que ganarlo. Y el acuerdo reflejaba lo que realmente había, en lugar de lo que Jessie creía que debería haber habido, según el recuento silencioso y preciso de 11 años. Llamaba a las niñas los domingos. A veces, había llamado a Emma y Lily 3 veces en 6 semanas. No había llamado el domingo anterior. Emma no lo mencionó. Lily lo mencionó 2 veces, y luego se quedó en silencio, como lo hace una niña de 9 años que ha aprendido que es mejor dejar algunas cosas de lado. Jessie no pensaba en Daniel más de lo necesario. Había tomado esa decisión conscientemente. Así era como tomaba la mayoría de sus decisiones. Identificaba lo que podía controlar y dirigía su atención allí. No podía controlar lo que Daniel hacía o dejaba de hacer, pero sí podía controlar lo que sucedería a continuación. Y lo que sucedería a continuación era el problema. Había estado fuera del mercado laboral durante 9 años. No fue un fracaso ni un error. Fue una elección que hizo con el total acuerdo de Daniel cuando nació Lily.
El costo del cuidado infantil superaba lo que Jessie ganaría en el puesto de asistente administrativa que había tenido desde los 25 años. Dejó ese trabajo voluntariamente con un plan. El plan era que volvería cuando Lily estuviera en la escuela a tiempo completo, y que los años en casa contarían para algo cuando lo hiciera. Los años habían contado para algo. 2 hijas sanas, bien cuidadas y amadas. Pero no habían contado mucho en un currículum. Y el mercado laboral en Millfield, Tennessee, en el año en que se encontró con 42 años y recién soltera, no rebosaba de oportunidades. Especialmente para mujeres que habían estado fuera casi una década. Había solicitado 4 puestos en las 2 semanas previas a la finalización del divorcio. Recibió respuesta de uno, la entrevistaron por teléfono y le dijeron amablemente que habían decidido tomar otra dirección. Estaba en ello, seguiría en ello, pero estar en ello no resolvía el problema inmediato de dónde iban a dormir ella, Emma y Lily el viernes por la noche. Su madre estaba en una residencia de vida asistida en Nashville, lo que significaba que esa opción no existía. Su hermana estaba en Oregón, que era demasiado lejos y demasiado caro para considerarlo a corto plazo. Sus amigas, las que había conservado a lo largo de los años del matrimonio, eran menos de las que deberían haber sido. Porque Daniel tenía una forma de hacerla sentir que sus amistades eran una especie de deslealtad. Ellas la apoyaban, pero tenían casas pequeñas y sus propias complicaciones. Fue Emma quien se enteró del remolque. Emma tenía 14 años, los ojos oscuros de su padre y la mente práctica de su madre. Y había estado escuchando las conversaciones de los adultos a su alrededor con más atención de lo que Jessie se había dado cuenta. Se acercó a Jessie 3 días antes de la fecha de la mudanza y le dijo en voz baja que había oído a la tía Renee mencionar un remolque en su propiedad que estaba vacío. Renee Caldwell era la hermana de Daniel. Era 3 años mayor que Daniel. Estaba casada con un hombre llamado Phil, que vendía seguros y entrenaba fútbol juvenil. Y nunca había ocultado el hecho de que consideraba a Jessie una pareja insuficiente para su hermano. El sentimiento era mutuo, aunque Jessie había pasado 11 años siendo profesional al respecto. Jessie llamó a Renee un martes por la noche, después de que las niñas se acostaran. Había esperado a que las niñas estuvieran en la cama porque no quería que oyeran la conversación, y específicamente porque no quería que la oyeran pedir nada a la familia de Daniel. Había una versión de esta situación en la que no llamaba a Renee, en la que encontraba otra solución. Pero había analizado las otras soluciones y no eran soluciones que funcionaran en el plazo que tenía. Así que llamó. Renee contestó al cuarto timbre. Tenía el tono de alguien que comprueba quién llama antes de decidir si responde. El tono decía que había considerado no contestar y que había decidido, por sus propias razones, hacerlo. Después de todo, cuando Jessie explicó la situación brevemente, sin pedir compasión, sin presentarlo como algo más que los hechos prácticos que eran, hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que contenía varias cosas que Renee no dijo en voz alta. Cosas que Jessie podía sentir a través del teléfono. De la misma manera que sientes el peso de lo que no se dice. Entonces Renee dijo que el remolque estaba disponible. Estaba en un terreno que poseían a las afueras del pueblo, donde Phil había pensado en construir un taller. No estaba en las mejores condiciones, pero estaba disponible. Jessie preguntó cuál sería el alquiler. La cifra que Renee mencionó no era un alquiler. Era una declaración. Era la cifra que dices cuando quieres dejar claro que le estás haciendo a alguien un favor que no se ha ganado, que le estás dando caridad a alguien que debería estar agradecido, que la persona al otro lado de la línea debería entender su posición en relación con la tuya. Eran 63 centavos a la semana. 63 centavos pagaderos por adelantado. Jessie entendió exactamente lo que significaba esa cifra. Dijo que lo aceptaba. Condujo hasta el remolque la tarde siguiente, sola, antes de llevar a las niñas. Quería verlo primero. Quería tener cualquier reacción que fuera a tener en privado, donde no afectara a Emma y Lily. El remolque medía 60 pies de largo y en algún momento de las últimas 2 décadas había sido blanco. Lo que era ahora era una especie de marrón grisáceo pálido, el color que aparece cuando las cosas blancas se dejan a la intemperie
en el clima de Tennessee durante mucho tiempo. El revestimiento de aluminio se había separado en una esquina, dejando un hueco que dejaba entrar el viento y cualquier otra cosa que quisiera entrar. Los escalones de la puerta principal eran bloques de hormigón apilados de una manera que era técnicamente funcional. El pequeño patio a su alrededor no se había mantenido. Se había convertido en un paisaje de hierba alta, malas hierbas tenaces y una silla de jardín oxidada que se había rendido. Dentro, un olor a aire viciado y alfombra vieja. Y algo vagamente animal que esperaba que fuera histórico en lugar de actual. Una cocina con un fregadero que funcionaba y una estufa, donde 2 de los 4 fuegos respondían si insistías. Un baño que estaba completo en sus componentes, sino en su estética. Una sala principal con una alfombra del color de un error. Y 2 pequeñas áreas para dormir en cada extremo. Jesse se quedó en medio de la sala principal y la miró durante un largo rato. Pensó en el rosal de la calle Burwood. Pensó en Emma, que se había enterado de este lugar gracias a la escucha atenta de una adolescente que entiende más de lo que aparenta. Pensó en Lily, que encontraría la manera de convertir esto en una aventura, porque Lee encontraba la manera de convertir la mayoría de las cosas en una aventura. Y pensó en si era justo exigirle ese nivel de adaptabilidad a una niña de 9 años. Pensó en los 63 centavos. Luego sacó su teléfono y escribió una lista de lo que había que hacer primero. La lista tenía 11 puntos. 3 de ellos se podían hacer ese mismo día. Empezó con esos 3. Así era como Jesse Hart siempre había funcionado. No mirando toda la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar, que a veces era demasiado grande para mirarla directamente, sino identificando las 3 primeras cosas que podían moverla en la dirección correcta y empezando por ellas. La había ayudado a superar los primeros años del matrimonio, cuando el dinero escaseaba, y cuando el optimismo de Daniel sobre sus perspectivas superaba constantemente sus perspectivas reales. La ayudaría a superar esto. A la mañana siguiente, se encontró con Renee en la entrada de la propiedad. Renee llevaba gafas de sol a pesar del cielo nublado y un café que no se había ofrecido a compartir. Miró a Jesse con la expresión particular de una mujer que espera una actuación de gratitud y está preparada para recibirla. Jesse contó las monedas de su cartera, 63 centavos exactos, y las colocó en la palma de Renee sin decir una palabra. Renee miró las monedas. Luego miró a Jesse. Es lo que alguien en mi situación puede permitirse, dijo Jesse en voz baja. Tomó la llave de la otra mano de Renee. Gracias por el remolque. Subió al coche y fue a buscar a sus hijas. Emma, cuando vio el remolque, se quedó en silencio un largo momento. Emma procesaba las cosas en silencio. Lo había hecho desde pequeña. Asimilaba la información y la retenía antes de responder. Jesse siempre había respetado esto de su hija mayor y había aprendido a no llenar el silencio prematuramente. Entonces Emma dijo, ¿de qué color lo vamos a pintar? Algo se aflojó en el pecho de Jesse. Lily, de 9 años y constitucionalmente incapaz del silencio que empleaba su hermana, ya había subido los escalones de hormigón y estaba dentro. Informaba de sus hallazgos a través de la puerta con la narración enérgica de alguien que dirige una visita guiada. Mamá, hay un armario. Mamá, el grifo funciona. Mamá, hay una ventana en la parte de atrás que da a un árbol. Se mudaron un viernes. 3 cajas, la maleta con ruedas, 2 bolsas de basura con objetos adicionales y una cesta de la ropa con las cosas que no cabían en ningún otro sitio. Emma llevó su propia caja sin que se lo pidieran. Lily llevó la cesta de la ropa de una manera que requirió varios viajes y una considerable determinación. Esa primera noche, comieron sándwiches de mantequilla de maní en el suelo de la sala principal, porque la mesa no llegaría hasta la semana siguiente. Jesse había encontrado una usada en internet por $18 y llegaba el jueves desde un pueblo a 2 de distancia. Se sentaron en círculo con una linterna de pilas en el medio. La luz del techo de la sala principal tenía una bombilla que había que cambiar, y Jesse aún no había tenido la oportunidad de comprar una.
Además, la linterna era más cálida. Su luz era más pequeña y específica que la del techo, del tipo que crea un círculo en lugar de llenar una habitación. Lily dijo que eran los mejores sándwiches que había comido nunca. No era verdad, pero era el tipo de cosa generosa e instintiva que Lily decía cuando entendía que alguien lo necesitaba. Emma, al otro lado del círculo, cruzó la mirada con su madre. Era esa mirada particular que le dirigía a Jessie desde que tenía unos 11 años. La mirada que decía, entiendo más de lo que digo, y elijo no decirlo porque no necesitas que lo diga ahora mismo. Jessie siempre había amado a sus hijas. En ese momento, en ese círculo de luz de linterna, en un remolque que olía a aire viciado y alfombra vieja, sintió una cualidad de ese amor que era nueva y específica, y que no la abandonaría. Lily dijo que era como acampar. Emma, al otro lado del círculo, cruzó la mirada con su madre. Una mirada pasó entre ellas que no era sobre acampar, era sobre el entendimiento específico que pasa entre una madre y una hija, que es lo suficientemente mayor para saber la verdad de una situación, y que ha decidido conscientemente afrontarla de la misma manera que su madre la está afrontando. Duró quizás 2 segundos y dijo todo lo que no necesitaba ser dicho. Es como acampar, asintió Jessie. La primera semana fue la más difícil, no por el remolque en sí. El remolque era manejable, un conjunto de problemas prácticos que identificar y resolver, sino por el peso invisible de empezar de nuevo en un lugar donde todos conocían tu versión anterior. Millfield era un pueblo pequeño. La gente los había conocido a ella y a Daniel como pareja durante 11 años. La gente tenía opiniones sobre el divorcio que expresaban de la manera particular de los pueblos pequeños. No directamente, sino a través del tono, el momento y las cosas que no se decían. Lo sentía en el supermercado, en la forma en que las conversaciones cambiaban ligeramente cuando ella aparecía. Lo sentía cuando se encontraba con los amigos de Daniel, que eran educados a la manera de la gente que ha elegido un bando. No tenía tiempo para pensar en ello. Estaba demasiado ocupada. 2 mujeres que vivían a 3 calles, vecinas de la propiedad, mayores, una maestra jubilada llamada Gloria y su hermana Diane, que había vivido en Millfield toda su vida, llamaron a la puerta del remolque al tercer día. Traían un plato de galletas y una oferta. Necesitaban ayuda con la limpieza de la casa semanalmente. Pagaban una tarifa justa. ¿Estaba Jessie interesada? Jessie estaba interesada. Limpiaba la casa de Gloria los martes y la de Diane los jueves, y el dinero que ganó esas 2 primeras semanas lo destinó a la pintura. Les había preguntado a Emma y Lily de qué color. Lo habían debatido con la seriedad de personas que toman una decisión importante. Emma prefería un verde azulado intenso. Lily quería amarillo. Llegaron a un acuerdo después de una negociación que Jessie dejó que siguiera su curso sin intervenir. Porque ver a sus hijas negociar un problema era una de las cosas que le recordaban lo que los años en casa habían construido. El acuerdo fue verde azulado en el cuerpo principal del remolque, con la puerta y los marcos de las ventanas en amarillo. Un sábado por la mañana, 3 semanas después de mudarse, Jessie, Emma y Lily pintaron el remolque. Les llevó todo el día. Llevaban ropa vieja que no les importaba estropear. La camiseta de Lily tenía una huella de mano pintada antes de las 9 de la mañana. Origen desconocido, y pusieron música del teléfono de Jessie apoyado en los escalones de hormigón. Y pintaron con los rodillos y brochas que Jessie había comprado en la ferretería la tarde anterior. El trabajo era físico, repetitivo y satisfactorio. De la manera específica en que el trabajo físico y repetitivo es satisfactorio cuando el resultado es visible. Cada pasada del rodillo cambiaba algo. Cada sección completada era una sección que no necesitaría hacerse de nuevo. Lily requería una supervisión significativa en las partes amarillas, especialmente en los marcos de las ventanas. Allí, su técnica de aplicación priorizaba el entusiasmo sobre la precisión. Emma, trabajando en las secciones superiores con el rodillo de extensión, era metódica y precisa. Cubría la superficie con pasadas superpuestas que no dejaban huecos. Y Jessie la observaba desde el otro lado del remolque. Sentía ese orgullo particular que no se trata de logros, sino de carácter.
el orgullo de ver en quién se está convirtiendo alguien. A esta hija le iba a ir bien en el mundo, más que bien. Al final de la tarde, el remolque era verde azulado y amarillo, y completamente diferente a todo lo que había sido antes. Y Lily dijo que parecía una casa de playa, y Emma dijo que parecía algo que alguien había elegido. Y Jessie se quedó en el patio con pintura en las manos y los brazos, y un mechón verde azulado en el pelo. Y sintió por primera vez desde el día en que se finalizó el divorcio que estaba construyendo algo, en lugar de perder algo. Tomó una fotografía, no para nadie más, para sí misma, para recordar cómo había sido ese día. La idea vino de Lily, que era como habían llegado varios de los mejores acontecimientos en la vida de Jessie, inesperadamente y desde la dirección que menos vigilaba. Esto no era inusual. Lily, a los 9 años, era la fuente de un volumen significativo de ideas. La mayoría de ellas eran poco prácticas de la manera específica en que los niños de 9 años son poco prácticos. No por falta de imaginación, sino por una contabilidad incompleta de la logística y el costo. Las ideas poco prácticas había aprendido a recibirlas con aprecio y a redirigirlas suavemente. Las inspiradas había aprendido a reconocerlas porque tenían una cualidad diferente. Una simplicidad que era lo opuesto a la ingenuidad. La simplicidad de algo que en realidad es sencillo una vez que lo ves. La idea del carrito de perritos calientes cayó en la segunda categoría, aunque Jessie no lo reconoció de inmediato. Habían estado en el mercado de agricultores del sábado en el centro de Millfield. Jessie buscaba productos porque el mercado de agricultores era más barato que el supermercado para las verduras frescas, y se había vuelto, por necesidad, muy eficiente con el presupuesto de la compra. Lily se había detenido frente a un puesto de comida y observaba con la atención concentrada que ponía en las cosas que le parecían interesantes. «No hay perritos calientes», dijo Lily. Jessie miró el mercado. Productos agrícolas, productos horneados, un fabricante de velas, una mujer que vendía joyas hechas a mano, un hombre con frascos de miel local. No había perritos calientes. A la gente le gustan los perritos calientes, dijo Lily con la convicción de alguien que habla por experiencia propia. Sí, es verdad, asintió Jessie, haciéndola seguir. Pero pensó en ello de camino a casa. Pensó en ello mientras preparaba la cena. Pensó en ello esa noche cuando las niñas hacían los deberes, y ella estaba en la pequeña mesa con el cuaderno. Allí guardaba su presupuesto, sus notas de solicitud de empleo y la lista de cosas que había que hacer. Tenía el remolque. Ya era distintivo. La pintura verde azulado y amarilla lo había hecho visible de una manera que una caja de aluminio gris y blanca no lo era. Tenía una cocina con una estufa que funcionaba. Tenía, gracias al trabajo de limpieza, una pequeña cantidad de ahorros que aún no estaban destinados a nada. Tenía tiempo por las mañanas antes de que las niñas volvieran de la escuela. Tenía, se dio cuenta, los componentes de algo. Investigó esa noche y las 2 noches siguientes. El proceso para obtener el permiso de alimentos del condado era más sencillo de lo que había esperado. Aunque requería una inspección y una tarifa que se llevaría la mayor parte de sus ahorros actuales. El equipo, una mesa de vapor básica, pinzas, una nevera, una mesa plegable, se podía conseguir de segunda mano por una cantidad manejable. El mercado de agricultores tenía espacio disponible para vendedores los sábados. Llamó al coordinador y le dijeron que la tarifa por un puesto para la temporada era asequible. Hizo que los números cuadraran. Se le daba bien hacer que los números cuadraran. Había sido una de las cosas que había hecho durante 11 años dentro del matrimonio. Gestionar el presupuesto del hogar, estirar lo que tenían, llevar la cuenta de lo que había que controlar. Y las habilidades no se habían ido a ninguna parte solo porque el matrimonio sí lo había hecho. Se lo contó primero a Emma, de la misma manera que le contaba a Emma las cosas importantes, para obtener la respuesta de alguien que sería honesta en lugar de simplemente solidaria. Emma escuchó todo el plan. Luego dijo, ¿quién hace los mejores perritos calientes que has probado? Jessie pensó en ello. Tu abuela, dijo. En sus fiestas en el patio, la forma en que hacía las cebollas. ¿Puedes hacerlos así? Puedo intentarlo.
Emma asintió lentamente. Entonces inténtalo, dijo. El proceso del permiso tardó 3 semanas. Durante esas 3 semanas, Jessie probó recetas con Gloria y Diane, que fueron catadoras dispuestas y entusiastas, y que tenían opiniones sobre las opciones de condimentos que eran detalladas y específicas. Perfeccionó la receta de la cebolla caramelizada hasta que estuvo perfecta. Encontró una mesa de vapor de segunda mano en buen estado que vendía un restaurante que cerraba en el pueblo de al lado. Creó el menú, sencillo, enfocado, las cosas que la gente realmente quería, en lugar de una oferta complicada que requeriría más de lo que podía manejar sola. Lo llamó Jesse's, no porque le faltara imaginación, sino porque había descubierto en los años de llevar una casa que el nombre más simple solía ser el correcto. El primer sábado en el mercado de agricultores, agotó todo a las 11:30 de la mañana. No había planeado esto. Había planeado con cuidado y de forma conservadora. Había estimado las cantidades basándose en el tráfico de personas reportado por el mercado, y había llevado lo que calculó que era más que suficiente. No había sido suficiente. La cola se había formado de manera constante desde el momento en que abrió. A las 10, había entendido que el cálculo había sido erróneo en la dirección correcta. A las 11, había estado racionando sin anunciar que lo estaba haciendo. Y a las 11:30, el último perrito caliente se había ido. Se quedó detrás de la mesa a las 11:45, con una mesa de vapor vacía y una fila de personas que habían llegado demasiado tarde. Y una sensación en el pecho que reconoció después de un momento como la sensación de haber hecho que algo funcionara. No perfectamente, se había quedado sin existencias, lo cual era un problema a resolver, pero genuinamente, de la manera que importa. Lo que había hecho era lo suficientemente bueno como para que la gente lo quisiera y volviera a por más. Y esa era la única retroalimentación que realmente te decía algo verdadero sobre lo que estabas haciendo. Lily, que había venido con ella esa mañana para ayudar, que como un patón, le contaba a la gente que quedaba en la fila sobre los perritos calientes con el entusiasmo promocional de alguien nacido para el papel. Va a hacer más la semana que viene, les dijo Lily. Hace las cebollas desde cero. Van a querer volver. Peter Callahan apareció por primera vez en el mercado de agricultores un sábado a finales de septiembre, 6 semanas después de que Jesse's comenzara a funcionar, y no era misterioso. Era un hombre grande con serrín en sus botas de trabajo y el aspecto particular de alguien que ha estado trabajando desde temprano y ha decidido a las 10:30 que se merece un perrito caliente. Pidió 2 sin mirar mucho el menú. La decisión de alguien que ha estado tomando decisiones rápidas toda la mañana y no tiene interés en detenerse por un puesto de perritos calientes. Pagó con el cambio exacto, lo que Jessie notó como el hábito de alguien que sabe lo que cuestan las cosas y viene preparado. Se hizo a un lado, lejos de la fila para no bloquearla, y comió con el aprecio concentrado de alguien que realmente está saboreando lo que come en lugar de consumirlo automáticamente. No estaba con su teléfono. No estaba mirando otras cosas en el mercado. Estaba comiendo los perritos calientes y prestándoles atención, lo cual Jessie había llegado a creer era lo mejor que un cliente podía hacer. Luego volvió al frente de la fila. Estos son los mejores perritos calientes que he comido en este condado, dijo. Especialmente las cebollas. ¿Qué les haces? A fuego lento, dijo Jessie. Y un poco de paciencia. Voy a necesitar saber más sobre eso en algún momento, dijo. No estaba coqueteando exactamente, o si lo estaba, era el coqueteo poco practicado de alguien que ha pasado 5 años sin hacerlo y no ha recuperado la fluidez. Principalmente estaba siendo directo, como alguien que no tiene tiempo para indirectas. Vuelve el próximo sábado, dijo Jessie. Volvió el sábado siguiente y el de después, y para el tercer sábado llegaba lo suficientemente temprano como para ser el segundo en la fila en lugar del sexto, lo que requería planificación. Hablaban mientras ella trabajaba, intercambios breves porque estaba ocupada, y él parecía entenderlo. Sobre el pueblo, sobre el mercado, sobre la logística práctica de dirigir un puesto de comida
que ella estaba resolviendo en tiempo real. Era carpintero. Trabajaba de forma independiente, haciendo trabajos de renovación y muebles a medida, y las reparaciones continuas que las casas viejas en los pueblos viejos de Tennessee requerían perpetuamente. Su camioneta tenía su nombre en el lateral, Carpintería Callahan, y la camioneta era una Ford que había sido mantenida con el cuidado de alguien que dependía de ella. Su esposa había muerto hacía 5 años. Lo mencionó no como un intento de obtener simpatía, sino como contexto de la manera en que la gente menciona hechos sobre sí mismos que explican otros hechos. Tenía 2 hijas. Vivían con él a tiempo completo. La hija menor tenía 9 años. Se llamaba Emma. Jessie dejó lo que estaba haciendo cuando dijo esto. Mi hija mayor es Emma, dijo ella. Tiene 14 años. Él la miró por un momento. Mi hija mayor es Lily, dijo él. Tiene 12 años. Ambos se quedaron en silencio por un segundo, absorbiendo la particular extrañeza de esta coincidencia. La forma en que los nombres se habían intercambiado, como si algún arreglo mayor estuviera tratando de decir algo. Entonces Jessie se rió. Fue la primera risa real que había producido en algún tiempo, del tipo que llega sin previo aviso, desde un lugar que ha estado esperando una razón. Y Peter Callahan también se rió. La risa sorprendida de alguien que no esperaba que esta mañana contuviera esto. Mi Emma va a encontrar esto muy divertido, dijo él. También la mía, dijo Jessie. La idea de la renovación vino de Peter, pero de la manera en que las ideas vienen de personas que ven las cosas con claridad, no como una sugerencia que le estuviera imponiendo, sino como una observación que hizo un sábado por la mañana en octubre. Había llegado al mercado y encontró a Jessie lidiando con una situación en la que la conexión de la mesa de vapor no se mantenía correctamente. Lo arregló en 6 minutos con herramientas que tenía en su camioneta. Mientras lo hacía, observó la configuración, la mesa, el equipo, la forma en que todo estaba dispuesto con el ojo evaluador de alguien que piensa en términos de estructura y función. Estás trabajando más de lo que necesitas, dijo, no de forma crítica, sino como una observación. Lo sé, dijo ella. La disposición no es eficiente. Si movieras la nevera aquí y la mesa allá, reducirías la distancia de alcance a la mitad. Ella miró lo que él estaba describiendo. Tenía razón. El remolque en sí, dijo él con cuidado, ¿es algo que querrías usar para esto eventualmente? Convertirlo en un puesto adecuado. Ella había pensado en esto. El remolque era su hogar, no una cocina comercial. Las 2 funciones no eran compatibles en su forma actual. El remolque es donde vivimos, dijo ella. Lo sé, dijo él. Me refería a cuando estés lista para mudarte a otro lugar. Podría valer la pena pensar en lo que el remolque podría llegar a ser. Ella pensó en ello. No ese día, estaba demasiado ocupada ese día. Pero en las noches siguientes, cuando las niñas estaban en la cama y ella estaba en la pequeña mesa con su cuaderno, pensó en el mercado de agricultores, y en los clientes que volvían cada semana, y en la mujer del pueblo de al lado que le había preguntado si alguna vez hacía eventos, y en el hombre de la iglesia que había preguntado sobre el catering para su festival de otoño. Pensó en lo que el remolque podría llegar a ser. Para noviembre, el remolque se había convertido en 2 cosas simultáneamente: el hogar que ella y sus hijas estaban creando a partir de una caja de aluminio oxidada, y el comienzo de algo más grande. Aún no se había transformado en una cocina comercial que requería permisos, dinero y tiempo que aún no tenía, pero apuntaba en esa dirección, estaba orientada de esa manera. Tenía una página en su cuaderno que era un plan, tosco y preliminar, pero real, y tenía un nombre, Jessie's Hot Dogs, que ya era conocido en Millfield de la manera en que un nombre se vuelve conocido en un pueblo pequeño cuando lo que representa es genuinamente bueno. Peter la había ayudado a reorganizar la configuración en el mercado 3 sábados seguidos. Llegaba temprano y trabajaba con la precisión eficiente de alguien que resuelve problemas para ganarse la vida. No le cobró por esto. Cuando ella sacó el tema, él dijo que ella lo estaba alimentando con excelentes perritos calientes y que consideraba el acuerdo equilibrado. Sus hijas se habían conocido,
lo que había sucedido con la inevitabilidad de algo que iba a suceder desde el momento en que se intercambiaron los nombres. Dos padres solteros con hijas de la misma edad que seguían apareciendo en el mismo lugar cada sábado eventualmente producen una presentación, porque la alternativa requiere un esfuerzo activo para evitarlo que ninguno de los dos estaba haciendo. Jesse había llevado a Emma al mercado un sábado a finales de octubre, cuando Emma no tenía escuela, y había expresado interés en ver la operación. Peter había traído a su Emma más joven porque su Lily mayor estaba en casa de una amiga y no había querido dejar a la menor sin nada que hacer un sábado por la mañana. Las dos Emmas se conocieron a las 9:15 con la particular incomodidad de las adolescentes que son conscientes de que los adultos quieren que se lleven bien y se resisten a la actuación de hacerlo, mientras simultáneamente descubrían que en realidad podrían llevarse bien. Emma y la Emma más joven de Peter habían descubierto, en aproximadamente 4 minutos de conocerse, que compartían un nombre, un grado en la escuela y opiniones sobre al menos 3 cosas en las que no estaban de acuerdo, pero que, sin embargo, les resultaba interesante discutir. Lily y la hija mayor de Peter, cuyo nombre también era Lily, habían sido más cautelosas entre sí. 12 y 9 años tenían más distancia que 14 y 13, pero estaban encontrando los bordes de una amistad. Jesse observó a las 4 chicas en una mesa de picnic fuera del mercado un sábado de noviembre. Las dos Emmas discutiendo amigablemente sobre algo, las dos Lilies a su lado en una conversación más cuidadosa. Y sintió la cualidad particular de un momento que no quieres apresurar. Peter apareció a su lado. Extraño, dijo, mirando la misma escena. Muy, asintió ella. Extraño para bien. Sí, dijo ella. Extraño para bien. Diciembre llegó a Millfield con el frío que bajaba de la meseta de Cumberland y se instalaba en el valle con la intención de quedarse hasta marzo. Lo hacía todos los años, todos lo sabían, y aún así, cada año era una leve sorpresa. Jesse había aislado las ventanas del remolque con los kits de película de plástico que se venden en la ferretería. Presionó la película con fuerza y usó el secador de pelo para sellarla, un proceso en el que Emma ayudó y que completaron en una tarde. Había encontrado un calentador que mantenía la sala principal habitable y aprendió la disciplina particular de un espacio pequeño con calefacción. Mantener las puertas cerradas, moverse eficientemente, generar calor a través de la actividad en lugar de esperar a que el espacio lo proporcionara. Había descubierto, en el proceso de gestionar el remolque durante un invierno de Tennessee, que era considerablemente más capaz de resolver problemas prácticos de lo que se había atribuido durante los años en que otra persona había estado nominalmente a cargo de los problemas prácticos. Los problemas siempre habían sido suyos para resolver. El cargo nominal de Danielle había sido principalmente nominal, pero hasta ahora no se había visto obligada a resolverlos completamente sola, lo cual era diferente. Completamente sola era clarificador. Eliminaba la pregunta de quién era responsable y dejaba solo la pregunta de qué había que hacer. El mercado de agricultores se trasladó al interior durante el invierno, al centro comunitario de la calle Oak. Era menos atmosférico que el entorno al aire libre, pero era cálido y tenía acceso eléctrico fiable, lo que importaba para la mesa de vapor. Su base de clientes se había mantenido, de hecho, había crecido ligeramente, porque el boca a boca en un pueblo pequeño es eficiente, y lo que decía sobre los perritos calientes de Jesse era lo correcto. Había añadido 2 artículos al menú. Esta fue idea de Emma, la Emma mayor, que había estado pensando en ello desde octubre y había presentado un caso una noche en la cena con la minuciosidad de alguien que había hecho su investigación. Las adiciones eran un corn dog, que atraía al público más joven que venía al mercado con sus padres, y una opción vegetariana usando una salchicha a base de plantas que Jesse había probado y encontrado genuinamente buena. Las adiciones requirieron una inversión menor en equipo, pero la rentabilidad fue inmediata. También había estado construyendo silenciosamente hacia algo más grande. Había hablado con la oficina de pequeñas empresas del condado sobre los permisos necesarios para operar un remolque de comida como unidad comercial.
La mujer de allí había sido útil de la manera específica de las oficinas del condado que tienen un proceso y lo siguen. Minuciosa, clara, sin prisas, proporcionando la información que necesitaba sin opinar sobre si sus planes eran razonables. Los permisos eran alcanzables, el cronograma era claro. Había hablado con el coordinador del mercado de agricultores sobre el estatus de vendedora durante todo el año, que estaba disponible y que formalizó con un cheque. Representaba una parte significativa de sus ahorros actuales y lo escribió con la calma deliberada de alguien que hace una inversión en lugar de gastar dinero. Había hablado con el organizador del Festival de Otoño de Millfield, quien confirmó con entusiasmo sin complicaciones que sí, querían los perritos calientes de Jessie en el evento y que la tarifa que ella cotizó era más que aceptable. Y luego le dio el número de teléfono del comité del Día de los Fundadores de Primavera, que también estaban interesados, y el nombre del organizador de la Feria del Condado, que podría estarlo, y el contacto de una empresa de eventos privados que buscaba proveedores de comida para fiestas corporativas en la región. La red se estaba formando. No había planeado la red. Había planeado el puesto de perritos calientes, pero la red se estaba formando alrededor del puesto de perritos calientes, de la manera en que las cosas se forman alrededor de las cosas que funcionan. Había presupuestado el equipo necesario para que el remolque funcionara como una cocina comercial adecuada. Había calculado cuánto tiempo tardaría, con los ingresos actuales más sus ingresos de limpieza, en ahorrar esa cantidad. El número de meses era mayor de lo que quería que fuera y menor de lo que había temido. Estaba trabajando hacia algo. Podía sentir su forma incluso cuando no podía verlo todo. Peter había estado ayudando. No de una manera que creara obligación o alterara el equilibrio de lo que eran el uno para el otro, algo sobre lo que ella estaba siendo cuidadosa. Algo que estaba dejando que se desarrollara a la velocidad que se sentía correcta, en lugar de la velocidad que la soledad a veces quería. La había ayudado a reparar el aislamiento en el chasis del remolque un sábado por la mañana, cuando ambos grupos de hijas estaban en sus respectivas actividades. Trabajaron en el frío de manera eficiente y sin quejas, y él se negó a aceptar pago, con la lógica directa de que lo había hecho en 3 horas y que era necesario hacerlo. Ella le preparó el almuerzo. Él se quedó más de 3 horas y hablaron de cosas que no eran logística. Sobre sus hijas, sobre el pueblo, sobre la experiencia particular de construir una vida después de haber tenido una que no se mantuvo. Él había perdido a su esposa por una enfermedad que había avanzado rápidamente y había dado muy poco tiempo para prepararse. Ella había perdido su matrimonio más lentamente, lo que era su propio tipo de pérdida, diferente en forma, pero no necesariamente en peso. ¿Lo echas de menos?, preguntó él. ¿La vida de antes? Ella pensó en esto honestamente, de la manera en que pensaba en las cosas. Quería responder con precisión en lugar de comodidad. Echo de menos lo que pensé que iba a hacer, dijo. Cuando tenía 25 años y estábamos empezando, y creía en la versión de las cosas que él describía. Echo de menos esa versión, no lo que realmente era al final. Al final estaba demasiado cansada de gestionar la distancia entre la versión y la realidad para echar de menos la realidad misma. Él se quedó en silencio, escuchando, no preparando su respuesta mientras ella hablaba, sino escuchando de verdad, lo que ella había aprendido a reconocer como más raro de lo que debería ser. Echo de menos a Margaret, dijo él. No una versión de ella, la Margaret real, la forma en que se reía de cosas que no eran tan graciosas, la forma en que guardaba todas sus listas en un cuaderno, y el cuaderno siempre era imposible de encontrar. La ella específica. Hizo una pausa. Ese tipo de ausencia no se hace más pequeña, simplemente creces a su alrededor. Es una buena forma de decirlo, dijo Jessie. Ella lo dijo primero, dijo él. Yo solo lo repito. Eso es diferente, dijo Jessie. Pérdida diferente, asintió él. Misma reconstrucción. Se quedaron con eso por un momento en la cocina del remolque que olía a cebollas, café y el particular olor doméstico de un espacio que se estaba convirtiendo firmemente en un hogar. Afuera, el frío de noviembre hacía lo que el frío de noviembre hacía en Tennessee.
Adentro, el calentador hacía lo que podía. Era suficiente. El Festival del Día de los Fundadores de Primavera se celebró el último sábado de marzo. Y fue el día en que Millfield, Tennessee, decidió que los perritos calientes de Jesse eran una característica permanente de su vida cívica. Se había preparado durante 2 semanas. Había calculado las cantidades con una precisión construida a partir de 6 meses de datos semanales. Había preparado las cebollas la noche anterior en la olla más grande que tenía. Había reclutado a Emma como su asistente oficial y a Lily como su presencia promocional, un papel que Lily aceptó con el entusiasmo que ponía en todos los roles. Peter estuvo allí temprano para ayudar a montar. Sus hijas vinieron con él e inmediatamente encontraron a sus contrapartes. Y para las 8 de la mañana, las 4 chicas eran una unidad funcional que gestionaba la logística de la instalación con una competencia que hizo que Jesse y Peter intercambiaran una mirada por encima del techo del remolque. El festival duró de 9 a 4. A las 9:45, la fila para los perritos calientes de Jesse era de 6 personas. A las 10:30, se extendía más allá del fabricante de velas, el vendedor de miel y un artista local que vendía acuarelas de paisajes de Tennessee. A las 11, se extendía más allá de 3 vendedores por completo. Al mediodía, Jesse había dejado de pensar en otra cosa que no fuera la gestión inmediata del inventario y la producción. El estado de concentración que alcanzaba los sábados más concurridos en el mercado, donde el pensamiento se volvía automático y el cuerpo hacía lo que había aprendido a hacer. Emma trabajaba a su lado con la competencia de alguien que ha estado haciendo algo el tiempo suficiente para no necesitar pensar en los pasos. Las 2 chicas más jóvenes, Lily y la Emma de Peter, se habían autoproclamado el equipo de gestión de la fila. Recorrían la cola para dar a la gente un tiempo de espera estimado con la seriedad de profesionales. A la 1, estaba racionando. A las 2, el racionamiento no era suficiente y tuvo que empezar a decirles a las personas al final de la fila la cruda verdad. A las 2:30 había agotado todo, con una fila de personas que habían llegado demasiado tarde. Con ellas habló personalmente, mirándolas a los ojos, disculpándose y diciéndoles que estaría en el mercado de agricultores el próximo sábado. 14 de esas personas le dijeron que estarían allí. 3 de ellas le pidieron una tarjeta de visita. Aún no tenía tarjetas de visita. Les dijo que las tendría para el sábado. Se sentó en una silla plegable a las 3, con la mesa de vapor agotada a su lado, y miró el festival que se desarrollaba a su alrededor. Los niños con las caras pintadas, las parejas con cochecitos, los residentes mayores que habían venido a este festival cada año durante décadas, y que hoy habían probado algo nuevo en un remolque verde azulado y amarillo que no había estado allí el año pasado. Peter le trajo una botella de agua y se sentó en la silla plegable a su lado. «Vas a necesitar un segundo remolque», dijo él. «Una cosa a la vez», dijo ella. «Solo estoy observando». «Lo sé». Ella lo miró. «Gracias por hoy». «Mis hijas comieron 4 perritos calientes cada una», dijo él. «Lo considero un intercambio justo». Ella se rió. Él se rió. A su alrededor, el festival continuaba con su actividad ordinaria de sábado, sin saber que algo se estaba decidiendo silenciosamente en el espacio entre 2 sillas plegables. La propuesta ocurrió en abril, un domingo por la mañana en el patio del remolque, que para entonces era un patio que Jesse había estado cuidando desde octubre. Había limpiado la hierba alta en otoño, había sembrado a finales de otoño, había puesto mantillo en el borde a finales de invierno y había plantado bulbos en noviembre que había comprado en la ferretería. Lo hizo con la fe particular de alguien que entendía que algunas inversiones dan sus frutos en primavera en lugar de inmediatamente. Los azafranes habían brotado en marzo, los narcisos habían seguido en abril, y el patio, que había sido un paisaje de malas hierbas y una silla de jardín oxidada, era ahora algo que alguien había elegido y cuidado. No fue dramático de la manera en que las propuestas a veces son dramáticas. Sin restaurante, sin plan elaborado, sin audiencia de amigos esperando a la vuelta de la esquina. Fue Peter llegando un domingo por la mañana con 2 cafés
y la expresión particular de alguien que ha estado pensando en algo durante el tiempo suficiente para que el pensamiento haya terminado. Y lo único que queda es decirlo en voz alta a la persona a la que concierne. Las chicas estaban dentro. El patio era el modesto rectángulo de hierba que Jesse había estado cuidando desde octubre, donde había plantado bulbos en otoño, y donde los azafranes ahora se abrían paso a través del suelo en el particular amarillo que la primavera temprana produce en Tennessee, pequeños, decididos y exactos. Él le entregó el café, miró los azafranes, dijo lo que había estado pensando. Ella se quedó en silencio por un momento. Esto no era vacilación, era lo mismo que hacía Emma, asimilar la información antes de responder, una cualidad que aparentemente había transmitido. Luego dijo que sí. Lo dijo sin la pausa dramática que el momento podría haber merecido en una versión diferente de los eventos. Sin la actuación de consideración que habría sido deshonesta, dado lo claro que ya lo sabía. Lo dijo de la manera en que decía las cosas que ya había pensado, directamente, con todo el peso de haberlo pensado realmente. No porque el momento fuera perfecto o las circunstancias fueran ideales, o porque el remolque se hubiera transformado en algo grandioso. No lo había hecho, todavía no. Los permisos de la cocina comercial todavía estaban en proceso. El segundo remolque todavía era teórico. Los ahorros todavía se estaban acumulando hacia la cifra que necesitaban alcanzar. Dijo que sí porque Peter Callahan era un hombre que había llegado a su mesa de vapor un sábado por la mañana y había comido 2 perritos calientes y había vuelto cada semana después de eso. Que había arreglado su equipo y aislado su suelo y se había sentado a su lado en una silla plegable sin necesidad de llenar el silencio. Que tenía 2 hijas con los nombres en el orden equivocado, cuyos nombres eran una broma que habían estado compartiendo desde octubre, y que nunca, en todos los meses de mañanas de sábado y conversaciones de domingo y frías tardes de noviembre, arreglando el aislamiento del remolque, la había hecho sentir que lo que estaba construyendo era insuficiente o que ya debería estar en otro lugar. Él entendía, porque lo había vivido, que reconstruir una vida no es ni rápido ni lineal, y que lo que necesitas a tu lado mientras lo haces es alguien que sepa cómo estar presente. Dijo que sí porque sus hijas, cuando les contó esa noche en la cena, reaccionaron exactamente de la manera en que las hijas reaccionan cuando algo está bien. Emma, con la sonrisa lenta y segura de alguien que ha llegado a una conclusión hace tiempo y ahora está viendo los hechos confirmarla. Y Lily, con el volumen y el entusiasmo específico que Lily aportaba a todas las buenas noticias, que en este caso incluía una serie inmediata y detallada de preguntas sobre lo que esto significaba para los arreglos de vivienda, y si las 2 Lilies y las 2 Emmas vivirían todas juntas, y si iban a tener un perro. Dijo que sí, porque el remolque verde azulado y amarillo que Renee Caldwell había ofrecido como una humillación, y que en cambio se había convertido en el contenedor de todo lo que Jesse estaba construyendo, todavía estaba allí. Iba a quedarse allí. Iba a convertirse en los meses venideros en la cocina comercial que siempre fue capaz de ser. Con los permisos y el equipo y el segundo remolque que Peter había observado correctamente que iba a necesitar. El Festival del Día de los Fundadores de Primavera había sido reseñado en la Gaceta de Millfield. Un pequeño artículo, 3 párrafos con una fotografía del remolque verde azulado y amarillo, que había sido tomada por un asistente al festival y enviada al periódico. El artículo había mencionado a Jesse's por su nombre, había descrito la fila que se extendía más allá de otros 3 vendedores, y había citado a un asistente de toda la vida del festival que dijo que era lo mejor que le había pasado al evento en la memoria reciente. El artículo también, en su párrafo final, mencionaba que el negocio se estaba expandiendo, que un segundo remolque estaba en planificación y que un permiso de cocina comercial estaba pendiente, de una manera que lo hacía sonar como el comienzo de algo en lugar del final de nada. Renee Caldwell se informó más tarde por personas que habían estado en ciertos lugares en ciertos momentos y que sintieron que la información valía la pena compartir. Había leído el artículo en la mesa de su cocina un domingo por la mañana.
y tenía una expresión particular que era difícil de describir con precisión, pero que todos los que escucharon la descripción entendieron de inmediato. Las monedas que habían sido destinadas como una humillación se habían convertido en la primera línea de una historia que no iba en la dirección que Renée había imaginado cuando las contó en la palma de Jesse. Jesse no leyó el artículo sobre Renée. Estaba demasiado ocupada. Jesse no leyó el artículo sobre Renée. Tenía mejores cosas que hacer. Estaba en el mercado de agricultores el sábado, como todos los sábados. La fila era de 11 personas a las 9:15. Emma estaba trabajando en la mesa con la competencia de alguien que lo había estado haciendo el tiempo suficiente para conocer los ritmos sin que se lo dijeran. Lily estaba haciendo lo que Lily hacía, que era interactuar con la fila con una calidez y energía promocional que era completamente suya. Peter llegó a las 9:30, segundo en la fila, como se había convertido en su costumbre. Ella le preparó sus 2 perritos calientes. Él pagó. Se hizo a un lado y los comió con el mismo aprecio concentrado que había mostrado la primera vez. Hacía 6 meses, cuando todo esto era diferente, más pequeño y menos seguro. Ella lo observó desde detrás de la mesa y pensó en los 63 centavos. En la expresión de Renée cuando contó las monedas. En el remolque gris y marrón, que ahora era verde azulado y amarillo, y tenía su nombre y una fila de 11 personas un sábado por la mañana esperando lo que ella hacía. Pensó en lo que el remolque se había convertido en 90 días y en lo que todavía se estaba convirtiendo. Se volvió hacia el siguiente cliente y le preguntó qué le gustaría. Sabía la respuesta antes de que la dijeran. Había estado haciendo esto el tiempo suficiente como para poder ver lo que la mayoría de la gente iba a pedir antes de que llegaran al frente de la fila. Pero preguntó de todos modos porque preguntar era parte de ello. Porque la persona frente a ti merecía ser la que dijera lo que quería en lugar de que se asumiera. Porque esa era la diferencia entre una transacción y algo que se sentía como ser visto. Si alguna vez has empezado de nuevo con menos de lo que pensabas que podías sobrevivir. Si alguna vez te han dado algo destinado a menospreciarte y lo has convertido en algo que te define. Si alguna vez has visto a tus hijos ayudarte a construir algo nuevo y has entendido en ese momento exactamente por qué lo estabas haciendo. Esta historia te pertenece. Porque Jesse no solo abrió un puesto de perritos calientes, reconstruyó su vida moneda a moneda, sábado a sábado, un cliente a la vez. Y nadie que la haya visto hacerlo llamará a eso ordinario. Comparte esto con alguien que necesite recordar que las cosas que la gente te da para menospreciarte pueden convertirse en las cosas que te definen. Que empezar de nuevo no es lo mismo que empezar de la nada. Que 63 centavos en las manos adecuadas son suficientes para empezar. Estamos profundamente agradecidos de que hayas caminado este camino con nosotros hoy. Nos vemos en la próxima historia.